Hermanas, ¿cómo están? Dándoles nuevamente aquí la bienvenida y esperando que todas ustedes se encuentren muy bendecidas, ¿sí? Continuamos con este discipulado. Vamos a hacer un poco el recuento de lo que hemos visto hasta ahorita. Ahorita ya hemos hablado sobre pues ser un discípulo de Cristo, sobre algunos atributos de Dios, sobre las disciplinas espirituales que como discípulos de Cristo debemos de tener, como la lectura de la palabra, la vida de oración, el ayuno, el congregarnos regularmente, el ofrendar. Y en el último tiempo estuvimos hablando sobre la familia, pues el matrimonio, la soltería cristiana, hablamos sobre el cortejo bíblico y después, y por último, estuvimos hablando sobre la paternidad y sobre el deber de los hijos. Ahora estaremos entrando a un nuevo tema muy valioso en la vida del creyente, que es el carácter del cristiano, ¿sí? Aquí vamos a estar comprendiendo la importancia de poder ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos anteriormente de los atributos de Dios, mencionamos una división de estos atributos. Mencionamos que están los comunicables y están los incomunicables. Estuvimos estudiando algunos de estos atributos incomunicables de Dios, que son aquellos que Él solamente puede tener y que no los comunica, no los comparte, ¿sí? Y ahora en este tiempo vamos a enfocarnos un poco más en algunos atributos que son comunicables, ¿sí? Aquellos que Dios sí comparte con sus hijos y en los que nosotros específicamente debemos de crecer, ¿sí? Ahora, son esos rasgos que según la Escritura cada creyente debe mostrar en su vida, ¿sí? Y que son los que nos llevan a adquirir una semejanza con Cristo. Entonces, así que bueno, en este término, en primer lugar, debemos de entender lo que es el carácter, ya que cultivar el carácter es un factor clave para llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo. El carácter es lo que determina nuestro comportamiento en cada circunstancia, o sea, es lo que define lo que somos. El carácter es lo que hacemos cuando creemos que nadie nos está viendo, ¿sí? Es lo que dicta nuestro mal o nuestro buen comportamiento cuando estamos bajo crisis, por ejemplo, ¿no? También el carácter es lo que determina lo que decimos, lo que hacemos, lo que es lo que Dios ve en nosotros, ¿verdad? Y es precisamente en lo que Dios está interesado. El carácter es muy diferente a la reputación. Esto es algo importante que debemos de entender. La reputación, pues en sí es lo que otros piensan que yo soy, ¿no? Lo que ellos conocen de mí externamente, lo que nosotros a veces hacemos creer a otros, ¿no? Que somos para quedar bien. En parte es la apariencia, cuando llegamos a ser hasta hipócritas, ¿no? A veces. Entonces muchas veces hemos pensado que tener un carácter fuerte, porque así es como lo mencionamos, es reaccionar violentamente, es no dejarnos de los demás, es mostrar siempre que somos fuertes, ¿no? Y no es así, hermanas, hemos entendido mal. Más bien una persona que reacciona violentamente o agresivamente es una persona con carácter débil, no con carácter fuerte, ¿sí? Moody lo cita de esta manera: el carácter es lo que somos en medio de la oscuridad cuando nadie nos está mirando. Entonces sabemos que ningún cristiano es perfecto. Todos tenemos una naturaleza pecaminosa, todos cometemos errores, todos pecamos y ninguno refleja completamente un carácter como el de Cristo. Ni lo vamos a lograr en esta vida, pero en un genuino creyente, pues vamos a buscar vivir de tal manera que cada día vayamos creciendo en ese carácter, ¿sí? Estamos en esa remodelación constante, ¿no? De nuestra vida que tuvimos anteriormente y ahora la vida que estamos viviendo en Cristo. Cuando una persona es salvada por Cristo, pues ahí es cuando comienza la transformación en su vida. Desde que nacemos de nuevo y hasta que partamos a la presencia del Señor, el Espíritu Santo no va a dejar de trabajar en nuestro carácter. Alguien dijo que esta es una obra titánica que el Espíritu Santo tiene que hacer, ¿no? Porque es la parte, yo creo que más difícil de ser cambiada.
¿sí? Vemos, por ejemplo, Filipenses 1:6, que dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, o sea, la salvación, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo está trabajando en nuestro carácter con el propósito de formar el carácter de Cristo en nosotros. Segunda de Corintios 3:18 también nos comenta, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, vemos que Dios nos va llevando de un nivel de gloria a otro nivel de gloria, ¿sí? De un nivel de la manifestación de Cristo al siguiente nivel. Entonces, cuanto más crece un creyente en su conocimiento íntimo de Cristo, más se va a revelar Él, o sea, Cristo, en la vida de ese creyente. Y más transformado va a ser a la semejanza de Cristo. Entonces, cuando decimos que alguien necesita desarrollar carácter, nos estamos refiriendo a que necesita desarrollar santidad en ciertas áreas de su vida. Como cristianos, todos queremos crecer en madurez espiritual y en semejanza a Cristo. Queremos ser como Cristo, ¿sí? Queremos pensar como Él pensaba, comportarnos como Él se comportó. Entonces, hacemos muy bien en aspirar, ¿no?, a estos altos estándares de santidad y de piedad. Toda la iglesia estamos destinados a estar llenos de, ser hombres y mujeres que muestran estas características. El saber que somos depositarios de una imagen siempre en expansión de quién es Dios y de lo que ha hecho por nosotros, el saber y reconocer más profundamente cuán espléndida es su misericordia, qué paciente es Dios con nosotros. Esto comienza a expresarse tanto en nuestras actitudes como en nuestras acciones. Sin embargo, no alcanzamos un carácter cristiano con solo desearlo, ¿verdad? No sucede de esta manera automática. El carácter se va formando a lo largo de la vida cristiana, no necesariamente con los años, ¿sí?, o con el tiempo. Es algo que va Cristo formando en cada creyente dependiendo del crecimiento de cada uno. Filipenses 3, del 12 al 14 dice, no que lo haya yo alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y en Efesios 4:13 vemos que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Claro, como vimos, esto no es automático. Si somos sinceros, sabemos que muchas veces nos encontramos siendo aún derrotados, ¿verdad?, por nuestra naturaleza pecaminosa. Seguimos luchando muchas veces con orgullo, con celos, con materialismo, con impaciencia, con lujuria. Y seguimos a veces hasta comiendo desordenadamente, malgastando el tiempo, criticando a los demás y al mismo tiempo llegamos hasta odiarnos, ¿verdad?, por lo que hacemos. A veces pensamos que nuestro caso es único, que por alguna razón nuestra naturaleza pecaminosa debe ser peor que la de los demás. Y esto nos lleva a hacer que nos desesperemos muchas veces. Entendamos que la santidad no es un regalo que recibimos de la manera en que recibimos la justificación, ¿sí? Es más bien, es algo que nos insta Dios a que nos esforcemos. Esto lo vemos en Romanos 6, 12 al 13, que dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces no estamos viendo aquí que el pecado no nos puede tocar, ¿sí? Pero sí debemos estar nosotros siempre considerándonos muertos al pecado, ¿sí?, a causa de nuestra unión con Cristo. Por ejemplo, antes nosotros éramos esclavos de Satanás, pero cuando fuimos unidos a Cristo, nosotros fuimos liberados del pecado.
¿sí? Eso lo dice en Romanos 6:18 cuando dice, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, esto significa que antes, por más decentes y morales que nosotros fuéramos, vivíamos en el reino del pecado. Pero ahora, al ser unidos a Cristo, nosotros ya hemos sido liberados de ese reino, ¿sí? Antes nosotros éramos esclavos y entonces obrábamos como esclavos. Ahora, aunque esta naturaleza pecaminosa ahí está en nosotros, todavía reside ahí, y tenemos una constante lucha entre esta naturaleza y el espíritu, no debemos cesar de estar en guardia, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a no permitir que el pecado reine en nuestro cuerpo. Entonces, antes de ser salvos, esto hubiera sido completamente inútil, ¿sí? No se le puede decir a un esclavo, vive como un hombre libre, ¿sí? Pero sí se le puede decir al que ya fue libre de la esclavitud. Entonces, debemos tener siempre presente el hecho de que ya no somos esclavos. Ahora podemos hacerle frente al pecado y decir que no, ¿sí? Antes no había elección, ahora sí la tenemos. Cuando pecamos ahora como creyentes, no pecamos como esclavos, ¿sí? Sino como individuos con una libertad de elegir hacerlo. Entonces, por eso es que el creyente debe cuidarse continuamente, debemos ver que ese pecado no reine en nosotros, ¿no? Dios ha provisto todo lo necesario para vivir de esta manera. No tenemos excusa los creyentes. No podemos decir que es imposible vencer la tentación o que no puedo vencer un hábito pecaminoso. Al contrario, nuestra responsabilidad como hijos de Dios es resistir el pecado. Eso es algo que nos compete a nosotros, ¿sí? Quizá no nos gusta el hecho de tener esta lucha incesante durante toda nuestra vida aquí en la tierra, pero es mejor aceptar este hecho para estar más preparados para hacerle frente. Dice Romanos 7:21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Esto lo vemos en el apóstol Pablo, ¿no? Cuando lo manifestó. Mientras nosotros más entendemos esta ley del pecado dentro de nosotros, vamos a poderla aborrecer y vamos a poder luchar contra ella, ¿sí? Y vemos que en su infinita sabiduría, de verdad, Dios, sabiendo que tendremos que sostener esta lucha diaria con el pecado que mora en nosotros, nos ha provisto de todo lo necesario para que podamos triunfar en esas batallas diarias, ¿sí? Romanos también nos dice, nos dice que estamos muertos al pecado, pero al mismo tiempo estamos vivos para Dios, ¿sí? Esto es como algo en contra, ¿no? Algo que nos hace saltar. Pero esto se refiere a esa conformación con el carácter de Dios, ¿sí? En Colosenses 1:11 vemos que dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, ¿sí? Acordémonos, estamos unidos a aquel que obra en nosotros, nos fortalece con su gran poder, ¿sí? Su espíritu mora en nosotros y nos proporciona la fortaleza necesaria para vivir esta vida. Entonces, nadie puede vencer la corrupción de su corazón sin que esta fortaleza del Espíritu de Dios le sea dada. Y Él mora en nosotros porque estamos vivos para Dios, ¿sí? Entonces, un carácter cristiano, hermanas, es el resultado de una vida en comunión permanente con Dios. Es una vida que medita en la palabra, una vida de oración, una vida que está buscándole, ¿sí? Una vida que ha aprendido de circunstancias difíciles, una vida que ha padecido en las manos de Dios, y es una vida que a través de todo esto ha producido fruto. Como vimos anteriormente, ¿verdad? Que eso es lo que debe de suceder cuando somos discípulos de Cristo, debemos de dar fruto. En Juan 15, del 4 al 5 y el 8, dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Leí una versión que es Nueva Traducción Viviente. Ahora, una vez que nosotros nacemos de nuevo, adquirimos esa fuerza poderosa para el cambio, ¿sí?
es la palabra de Dios a través del Espíritu Santo que nos va iluminando, y eso es la manera en la que vamos siendo transformadas. Sí, Juan 17:17 dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. ¿Sí? El instrumento de santificación por excelencia es siempre la palabra de Dios. Separados de la palabra, no hay manera de ser santificados. Hay cosas que nosotros en nuestra vida necesitan desaparecer, y la palabra tiene el poder de destruir tales cosas. Hay cosas que deberían estar en nosotros y que no están, y entonces es la palabra la que puede formar eso en nosotros. Entonces, durante todo este proceso, Dios irá haciendo que algunas cualidades permanezcan, ¿no? Y crezcan, y que todas estas debilidades que tenemos vayan siendo modificadas con el fin de hacernos aptos para la obra. Y esto se va a manifestar obviamente en nuestra forma de vivir. Vamos entendiendo esto, ¿verdad? Que nuestras acciones revelan nuestro carácter, ¿sí? Es de muchas maneras que esto pasa, ¿no? Por ejemplo, cuando en las cosas que preferimos, en las cosas que nos divierten, en las cosas que nos irritan, en las cosas que nos hacen llorar, o en la manera en que tratamos a los demás, ¿no? Sobre todo cuando no podemos recibir ningún beneficio de ellos. Ahí se ve nuestro carácter, en la manera que reaccionamos ante la crisis, ¿verdad? Cuando no sabemos qué hacer, en la manera también en cómo manejamos el poder, el dinero, la autoridad. Ahí es cuando se ve el carácter de una persona, ¿sí? Cuando el carácter no está, cuando una persona no tiene carácter, la persona normalmente abusa de los privilegios que se le van dando con mucha facilidad, ¿sí? Así que bueno, vamos a entender en primer lugar por qué es tan importante desarrollar un carácter cristiano. Número 1, el carácter del cristiano nos hace mucho más eficaces en lo que nosotros hacemos para el Señor, ¿sí? Y esto es algo valiosísimo para nosotros, porque nuestro deseo siempre como creyentes debe de ser útiles para el Señor, para lo que Él tenga preparado para nosotros, ¿no? Cuando aún estamos nosotros bajo la influencia de una naturaleza pecaminosa que nos controla, con frecuencia estamos carentes, ¿no? De ese carácter. Entonces, nuestros dones no nos van a servir de nada si no vienen respaldados por nuestro carácter. Los dones ya los recibimos, y eso ya viene incluido, ¿verdad? En la gracia del Señor. Pero realmente no nos va a servir de nada ser útiles si no tenemos carácter. De nada sirve estar preparado, ser elocuente, ser experimentado, ¿sí? Si no hay un carácter manso, humilde, resistente, equilibrado, ¿verdad? Que lo soporte, como el del Señor Jesucristo, ¿sí? Cuando en nosotros se manifiesta un carácter cristiano, nuestro testimonio va a estar limpio, nuestra vida va a estar gozosa, nuestra labor para el Señor entonces va a ser eficaz. Por eso es tan importante el carácter. El carácter cristiano es un indicador de que se ha madurado lo suficiente como para poder llevar a cabo la tarea que se va a realizar. Y entonces vamos a ser ahí personas que vamos a poder edificar verdaderamente al cuerpo de Cristo, porque seremos personas útiles. Entonces, un servidor que no tiene carácter solo va a buscar su propio beneficio y no va a buscar el beneficio de la iglesia. Número 2, ¿por qué es importante el carácter? El carácter de un cristiano es de testimonio para los no creyentes, ¿sí? Y esto es también muy importante. Jesús les dijo a sus discípulos que debían vivir ante el mundo de modo que su carácter fuera tan evidente que la gente diera gracias a Dios, ¿sí? Tal como Jesús dejó en claro, la credibilidad moral del evangelio depende de aquellos, o sea, de nosotros que hemos sido transformados por la gracia y la misericordia de Dios, y que demostramos esa transformación en toda la dimensión de la vida, ¿sí? Dentro de la iglesia y fuera de ella, obviamente. La iglesia debe vivir de acuerdo a la palabra de Dios y del evangelio, de tal manera que los demás se pregunten cómo es posible que la gente viva así, ¿sí? ¿Por qué se aman los unos a los otros? ¿Por qué son tan generosos? ¿Por qué siguen casados después de tantos años? ¿Por qué viven con tanto esmero? ¿Cómo pueden perdonar? ¿Sí? ¿De dónde obtienen esa sabiduría para dirigirse de esa forma? Entonces recordemos que los creyentes somos representantes de Cristo aquí en la tierra.
El mundo solo verá el carácter de Cristo a través del carácter de sus hijos, ¿sí? Entonces, el testimonio de un creyente es muy valioso, ¿sí? Porque da a conocer a Cristo a las demás personas. Hay algo que debemos recordar los creyentes en este proceso de la formación de un carácter bíblico en nosotros, ¿sí? Que el carácter del cristiano, hermanas, Dios lo va transformando y formando a través del padecimiento y del sufrimiento, ¿sí? Un cristiano que no tiene carácter corre el riesgo de desplomarse en medio de las pruebas. Sin carácter, un cristiano va a encontrar muy difícil rechazar tentaciones que se le presenten, no va a tener la fortaleza para huir de ellas. Entonces, es de suma importancia ser una persona formada en medio de ese calor de fuego de la prueba, ¿sí? Para que seamos capaces de sostenernos en medio de cualquier crisis que pueda venir a nuestras vidas, en medio de cualquier tentación, ¿sí? Para que podamos afrontar situaciones, por ejemplo, de temor, sin que nos paralicen, ¿sí? Para tomar decisiones sabias, incluso en medio de muchos problemas que podamos tener, y para ser también lo suficientemente maduros para manejar lo que Dios nos dé. Entonces, seremos personas probadas y forjadas por Dios, obviamente, que poseemos las herramientas necesarias para conducirnos de manera apropiada en todo tiempo. Habrá momentos de turbulencias, pero el cristiano que ha sido formado en un carácter cristiano va a permanecer firme en esa dependencia de Dios, ¿sí? La iglesia está siendo purificada, hermanas, por la mano amorosa de Dios. Es mucho mejor y más importante que nosotros lleguemos a sufrir como resultado de esa purificación que Dios está haciendo, que sufrir por la eternidad como lo van a hacer los incrédulos en el infierno. Entonces Dios promete que va a vigilar soberanamente este proceso en nosotros. Es un proceso de renovación, ¿sí? Que va a estar trabajando a través de cada evento que nos ocurra, bueno, malo, para poderlo llevar a cabo. Vemos Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Un versículo hermoso, ¿verdad? Que amamos escuchar. Entonces, Dios orquesta todos los acontecimientos de nuestra vida, incluyendo el sufrimiento, la tentación, el pecado. Y todo esto va con miras a nuestro beneficio, tanto temporal aquí en la tierra como eterno, ¿no? Para cuando estemos con Él. Dios promete que nunca nos va a abandonar, pero que constantemente va a estar haciendo esa renovación de nuestro carácter hasta que estemos completos, ¿verdad? Para cuando Cristo regrese. En Salmo 37:28, en el inciso A, dice, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus santos. Ellos son preservados para siempre, ¿sí? La perseverancia de los santos. Una forma en que podemos llegar a conocer nuestro carácter o falta de carácter es examinando nuestra respuesta ante la crisis. Pensemos por un momento cómo respondemos ante una crisis. ¿Nos salimos de control o hay ese carácter templado? ¿Sí? La crisis revela el carácter de una persona. Nuestra reacción ante las crisis nos permite descubrir quiénes somos en realidad, ¿sí? Nadie ha atravesado una crisis mayor que la de Jesucristo, quien ahí estuvo clavado en una cruz, abandonado por su Padre, exclamando, perdónalos porque no saben lo que hacen. En Lucas 23:34. Ahí en la cruz vemos un carácter santo en exhibición total, ¿sí? Hermanas, necesitamos desarrollar carácter, ya que eso determina el grado de resistencia a las tentaciones que sobrevengan y nuestra respuesta a las crisis futuras, que son seguras, ¿verdad? Primera de Pedro 5:10 dice, y después de que haya sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá, ¿sí? La meta máxima del creyente debe ser como Cristo, el llegar a ser como Él. No hemos alcanzado la semejanza perfecta a Cristo, pero debemos nosotros de perseverar en seguirla. Debemos perseguir, vivir una vida que se asemeje a Cristo. Esto obviamente requiere buscar la santidad con todas nuestras fuerzas. Este concepto de santidad
debemos y necesitamos tenerlo muy en claro, hermanas, para poder crecer en un carácter bíblico. Y esta va a ser la primera cualidad de carácter cristiano que vamos a estudiar en estos siguientes videos, ¿no? Bueno, ahorita vamos a estudiar la santidad y luego vamos a ir estudiando algunas otras cualidades de carácter que son muy valiosas en la vida del creyente. Entonces, bueno, la santidad. Vivir una vida santa se trata de vivir una vida de conformidad con los preceptos morales de la Biblia, ¿sí? Y en contraste, obviamente, con la orientación pecaminosa del mundo. Es vivir una vida que se va a caracterizar porque nos despojamos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y nos vamos a vestir del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto lo vemos en Efesios 4, 22 y 24. Por consiguiente, la santidad es fundamental para la vida cristiana, ¿sí? Dios ha llamado a todos los creyentes a una vida santa. No hay excepción alguna en este llamado. No es un llamado dirigido únicamente a los pastores, a los misioneros, a los maestros de Biblia de niños. No, es para todos los creyentes. En todas partes somos llamados a ser santos, a crecer en carácter cristiano. Este llamado a la vida santa se basa en el hecho de que Dios mismo es santo, ¿sí? Porque Él es santo, exige que también nosotros lo seamos. Este es un atributo comunicable, como vimos al principio. Muchos cristianos tienen una idea muy equivocada de la santidad que Dios demanda de nosotros, ¿sí? A veces hay personas que se adaptan al carácter y al esquema de comportamiento de otros creyentes que los rodean, ¿sí? Si la cultura cristiana que los rodea es más o menos santa, pues ellos son más o menos santos también, ¿no? Pero Dios no nos llama a ser como los que nos rodean, nos ha llamado a ser como Él, ¿sí? Nuestro estándar es Cristo, no las demás personas. La santidad consiste en nada menos que la conformidad con el carácter de Dios. En las Escrituras, esta palabra santidad describe tanto la majestad de Dios como la pureza y perfección moral de su naturaleza. Él es santo, ¿sí? Dios tiene una santidad absoluta y perfecta. Dios no es una persona que va madurando, va creciendo, como nosotros lo hacemos, ¿no? En un carácter cristiano. No, Dios es santo en su naturaleza. Él tiene ese nivel de santidad al que nos está llamando cuando Él dice, sed santos porque yo soy santo. Esto nos sirve muchísimo a nosotros como creyentes de mucho consuelo, de seguridad, porque podemos confiar en que las acciones que Dios tenga hacia nosotros, ¿sí? Son y siempre van a ser justas y perfectas, ¿sí? Por la naturaleza santa que Dios tiene, es imposible que Él nos trate injustamente, porque Él hace siempre lo recto, lo bueno, lo justo, y Él está perfectamente libre de maldad. Todas sus acciones son santas. Así que entendemos que Dios es santo, aun cuando las circunstancias son adversas, ¿sí? Puede todo estar al revés a nuestro alrededor y Dios es santo, ¿sí? Quejarnos contra Dios sería realmente negar su santidad y afirmar que Dios es injusto. Ahora bien, comprendiendo esta verdad, vemos en la palabra que Dios exige más que nada más reconozcamos su santidad, ¿sí? Sed santos porque yo soy santo. Sabemos que Dios no puede ignorar y menos va a aprobar ninguna acción mala. Vemos a Habacuc 1:13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, o sea, la iniquidad, ¿sí? La maldad. Entonces, Dios no puede justificar, no va a pasar por alto ningún pecado nuestro, por muy pequeñito que éste parezca, ¿sí? Los creyentes hemos sido justificados por Cristo, pero nunca debemos olvidar que Dios aborrece el pecado, tanto el del pecador incrédulo como el del creyente justificado. Y es algo que nosotros también debemos hacer, hermanas, aborrecer el pecado. De ninguna manera podemos tomar livianamente nuestros pecados o justificarlos. ¿Por qué? Porque Dios los aborrece. Debemos saber que cada vez que pecamos, hacemos algo que Dios aborrece. Y nosotros al ir adquiriendo mayor santidad, ahí va a ir aumentando nuestro aborrecimiento al pecado. Entonces, los creyentes no nos podemos acostumbrar a pecar. Al contrario, tenemos que cultivar en nuestro propio corazón ese aborrecimiento que Dios tiene hacia el pecado,
¿sí? No solo como algo que nos molesta o que nos vence, sino como algo que de verdad le desagrada a Dios. Esta es la base de toda santidad verdadera. Tenemos que cultivar la actitud de José. ¿Se acuerdan? Cuando él fue tentado, ¿qué dijo? ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Lo vemos en Génesis 39:9. ¿Sí? Hermanas, no pensemos que Dios va a aborrecer el pecado de los incrédulos y que el nuestro lo va a ignorar. No, los ejemplos bíblicos indican que es posible que Dios juzgue los pecados de los santos con más severidad que los del mundo. ¿Sí? Vemos a David. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí? Y no obstante, después de su pecado contra Urías, le fue dicho, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Segunda de Samuel 12:10. Juicio bastante severo, ¿sí? Debido al carácter engañoso de nuestro corazón, algunas veces nos ponemos a jugar con la tentación. Pensamos que siempre es posible confesar y pedir perdón. Al rato me arrepiento. Pero este modo de pensar, hermanas, es muy peligroso, ¿sí? Dios juzga sin parcialidad. Jamás pasa por alto ningún pecado nuestro. No importa que seamos sus hijos, ¿sí? Jamás toma la decisión de no molestarse, aunque se trate de un pecadito pequeño como nosotros lo solemos catalogar. No, hermanas, tengamos muy presente que Dios aborrece el pecado intensamente. Donde quiera que lo encuentre, o sea, así sea en alguno de sus hijos o en algún incrédulo. Por eso es que en la palabra a los creyentes se nos insta a vivir en la tierra como peregrinos, ¿sí? Esto tiene que ser sabiendo que no somos de aquí, que no podemos vivir como vive el mundo y que debemos de vivir bajo reverencia y bajo ese temor. Primera de Pedro 1:17 dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esto debe de causar en nosotros ese temor hacia el Señor, ¿sí? Él juzga a cada uno sin acepción de personas. No va a fijarse si es un crédulo o es su hijo, ¿sí? Por eso es que nosotros debemos de conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación aquí en la tierra. Desde luego que el amor de Dios para con nosotros manifestado en Jesús debe de ser la motivación principal, pues para buscar la santidad. Pero una motivación incitada por el aborrecimiento de Dios hacia el pecado y el juicio consiguiente sobre el mismo no es menos bíblica, ¿sí? Entonces la santidad de Dios constituye un nivel sumamente elevado, un nivel de perfección. ¿Se dan cuenta? Ese es el nivel que Él nos pide. Si bien es cierto que Dios nos acepta únicamente en mérito a la obra de Cristo, sí, eso es así, pero el nivel que Dios nos exige en el desarrollo del carácter, de las actitudes, de las acciones, es ¿sí? Sed santos porque yo soy santo. Si queremos realmente crecer en santidad, hermanas, tenemos que tomar esto con la seriedad de vida. Nadie que no esté dispuesto a obedecer a Dios en todas las esferas de la vida puede pretender buscar la santidad. La santidad que nos pide Dios implica no solo que nos separemos de la contaminación del mundo que nos rodea, sino que también podamos obedecer a Dios, aun cuando esa obediencia nos pueda resultar costosa, o cuando requiera un sacrificio, o incluso cuando nos tengamos que exponer a cierto peligro. Esto es algo que va a requerir fe en nosotros. La fe no es solamente necesaria para la salvación, también es necesaria para vivir una vida agradable a Dios, ¿sí? Por eso se dice que los héroes de la fe, conforme a la fe murieron, ¿sí? En Hebreos 11:13. Así que nadie puede ser santo sin fe. La fe nos permite apropiarnos de esas promesas de Dios, pero también nos permite obedecer sus mandamientos. Porque si tú no crees que Dios pueda juzgar por algún pecado que tú cometas, entonces pues no estás creyendo, ¿verdad? Entonces la fe nos ayudará a obedecer cuando es difícil y cuando es costoso hacerlo, según nuestra mente natural, ¿verdad? Porque realmente no debería de ser difícil. Debemos estar convencidos de que la voluntad de Dios es que andemos en santidad, hermanas, por duro y penoso que pueda ser el camino, porque aún en medio de las dificultades, los que andan en santidad van a experimentar un gozo genuino.
Entonces, los creyentes debemos disciplinar nuestra vida para la obediencia. Dios nos ha provisto ya para todo lo necesario para vivir en santidad, ¿sí? Ya nos libró del reino del pecado, ya se nos ha revelado toda su voluntad en la palabra, nos ha dado pastores, nos ha dado maestros para que nos exhorten, para que nos alienten cuando clamamos a Él en busca de fortaleza, cuando necesitamos resistir la tentación, ¿sí? Entonces, hermanas, ¿qué elegiremos? ¿Nos disciplinaremos para vivir en obediencia a la voluntad de Dios? ¿Perseveraremos a pesar de los frecuentes fracasos, resolviendo no desistir jamás? ¿Diremos que no a las demandas del cuerpo que nos pide, ¿verdad?, satisfacer nuestros apetitos? Miren, un granjero cumple su responsabilidad si él quiere tener una cosecha, ¿no? Ara el campo, siembra la semilla, cultiva, siempre consciente de que él no va a poder hacer que llueva ni que salga el sol, ¿verdad?, para que se logre la cosecha. Nosotros, de igual manera, cumplimos con nuestra responsabilidad como el granjero, pero dependemos completamente de Dios para que Él provea ese crecimiento. No podemos hacer lo que Dios tiene que hacer y Dios no va a hacer lo que nos corresponde hacer a nosotros. Entonces, la búsqueda de la santidad es una actividad conjunta entre Dios y el creyente. Nadie puede lograr la santidad si Dios no obra en su vida, pero de igual manera la santidad no es posible si el creyente no se esfuerza. El granjero no se va a quedar ahí sentado, ¿verdad?, esperando que Dios actúe. Más bien él obra, confiando en que Dios va a hacer su parte. Entonces, miren, hermanas, Dios nos llama a nosotras a despojarnos del viejo hombre, a lidiar con el pecado en nuestras vidas. Eso es despojarnos, ¿verdad?, del viejo hombre. Y nos llama también a vestirnos del nuevo hombre. O sea, ¿qué es esto? Desarrollar un carácter conforme al de Cristo. Ambas son igual de importantes. Esta es la importancia de que nosotros podamos desarrollar en nuestra vida las cualidades del carácter cristiano. No hay mayor halago para un cristiano que decirle que es una persona con un carácter bíblico, ¿sí? Más que todos los logros que pudiéramos llegar a tener en nuestra vida, logros académicos, laborales, financieros, familiares, ¿no? Llegar a ser muy populares, talentosos, aún tener un buen matrimonio o ser buenos padres, ¿no? O hasta llegar a ser hasta grandes servidores de Dios, ¿no? Nada de esto importa, ¿sí? Si nosotros no somos creyentes consagrados a Dios, que buscamos crecer en un carácter conforme al de Cristo, nada de esto importa, hermanas, ¿sí? Nuestro mayor logro en la vida es vivir vidas santas y piadosas, ¿sí? El apóstol Pedro, pensando en el día del Señor, en el cual todas sus obras en la tierra van a ser destruidas, fíjense lo que nos dice en 2 de Pedro 3, del 10 al 12, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Ven qué maravilloso esto, ¿verdad? Aquí entendemos, vivir de esta manera no es un lujo espiritual de algunos super santos, ¿verdad? De épocas pasadas o de nuestra época. Es el privilegio y también es un deber cristiano, ¿sí? Es triste que muchos cristianos no tengan esta vida. Pueden poseer muchos talentos, pueden ser muy simpáticos o hasta estar ocupados sirviendo a la obra de Dios. Y sin embargo, no exhibir un carácter cristiano. Ya hemos hablado de las disciplinas espirituales que todo cristiano debe practicar, ¿sí? Buscando esa devoción a Dios. Y en este tiempo vamos a ver cómo esa constante devoción a Dios, ¿sí?, nos va a favorecer para crecer en ese carácter bíblico. Una persona que disfruta de la presencia y del compañerismo con Dios, como dice ahí en el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Es así de intenso, hermanas, nuestro deseo por la presencia de Dios y por tener comunión con Él, por crecer en conocimiento. David sentía este intenso deseo, ¿verdad? Vemos en el Salmo también 27:4 que dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo.
esta hermosura de la que se habla aquí no es la apariencia física, habla de los atributos de Dios, ¿sí? Que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar su hermosura, ¿sí? Para contemplar su carácter, para contemplar esos atributos que Él manifiesta, para conocerlo, ¿sí? El anhelo de aquí de este salmista es tener más de Dios. Este anhelo obviamente produce ese deseo de glorificarle y de agradarle más. Esto implica buscar la santidad, hermanas. Buscar crecer en un carácter bíblico consiste en que nos vamos a ir ejercitando para la piedad, como dice 1 Timoteo 4:7, que vamos a proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, en Filipenses 3:14. Entonces, hermanas, no desperdiciamos el tiempo en cosas vanas. Nos afanamos muchas veces por cosas de este mundo, ¿sí? Si vamos a invertir nuestra vida en algo, que sea en el crecimiento de un carácter cristiano. Dice 2 de Pedro 1, del 5 al 7, pongamos toda diligencia, añadiendo a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, cualidades del carácter cristiano. Debemos ir añadiendo, debemos ir creciendo en ese carácter cristiano. Entonces, bueno, adoptemos el compromiso necesario para ejercitarnos en esta devoción. Tenemos un compromiso, ¿verdad? Es ese compromiso que tienen los jóvenes atletas que menciona Pablo en 1 Corintios 9:27, que se esfuerzan en ganar una corona perecedera, ¿no? Ellos, que dice, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, ¿sí? Esforcémonos en llenar nuestras mentes con la palabra aún más. No te canses, no digas ya fue mucha palabra, ¿sí? Busquemos a Dios más en oración. Esforcémonos en la lucha contra el pecado, ¿sí? Analicemos qué debilidades tenemos todavía de carácter y esforcémonos en orar, en ayunar, en buscar al Señor en su palabra para que la palabra también transforme, ¿verdad?, nuestras mentes carnales. Y bueno, esforcémonos en vestirnos de ese nuevo hombre, que nuestro deseo sea reflejar el carácter de Cristo. Siempre va a ser gratificante ver cómo el Espíritu Santo nos va transformando en personas devotas, ¿sí? Tú y yo somos responsables de nuestro propio entrenamiento. Si miramos al pasado y vemos cómo Dios nos ha transformado, esa es nuestra esperanza y tenemos esa expectativa de decir, todavía estoy en formación, pero tengo esa esperanza de que el Señor, los años que me dé de vida aquí en la tierra, Él va a ir perfeccionando su obra en mí. Entonces tú y yo somos responsables de ese entrenamiento. Dependemos de Dios para recibir el poder, pero nosotras somos responsables, ¿sí? Entonces, dejemos de estar pasivas en nuestra vida cristiana. Hay personas que tristemente están años en la iglesia y no crecen, ¿sí? No hay fruto. Esto es frustrante, es decepcionante, en verdad. Tenemos toda la ayuda de Dios para que nos quedemos sin dar fruto. Entonces, hermanas, que este tiempo de estudio del carácter cristiano nos lleve a querer conocer más de Dios, ¿sí? Porque a medida que esto vaya pasando, le vamos a desear más. Y mientras más le deseemos, más vamos a querer tener compañerismo con Él y vamos a querer experimentar su presencia. Y mientras más le anhelemos a Él, más vamos a desear ser como Él. Entonces, que Dios nos conceda realmente ser una iglesia que refleje en las vidas de sus congregantes el carácter de Cristo. Nada puede compararse con el privilegio de conocer a profundidad aquel en cuya presencia hay plenitud de gozo y que lleguemos a ser conformados a Él, ¿sí? Así que, hermanas, tenemos tarea, una gran tarea, y tenemos al mejor ayudador con nosotros, que es el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ocupémonos en nuestra salvación con temor y temblor. Esto lo dice Filipenses 2:12. Aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Efesios 5:16. Y recordemos, hermanas, que el que comenzó tan buena obra en nosotros, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús.
Filipenses 1:6. Entonces, les dejamos aquí algunas preguntas para que las meditemos en nuestro discipulado, confiando en que, bueno, vamos a seguir avanzando, ¿verdad? En nuestro tiempo de discipulado. Entonces, ¿cómo considero que ha sido mi carácter hasta hoy? O sea, lo que hago cuando nadie me ve, mi comportamiento ante las crisis, ¿no? Comprendo que el concepto del mundo acerca de carácter fuerte es realmente un carácter débil. ¿Qué tanto he crecido en pensar como Cristo y comportarme como Él se comportó? ¿Realmente aspiro a los altos estándares de santidad que Dios demanda del creyente? O sea, ser santos como Él es santo. ¿En qué áreas de pecado me encuentro aún siendo derrotada? ¿Considero que he cesado de estar en guardia permitiendo que el pecado reine en mí? ¿Comprendo que la lucha contra el pecado será incesante toda mi vida aquí en la tierra? ¿Refleja mi vida el resultado de una comunión permanente con Dios? En lo que prefiero, en lo que me divierte, en lo que me enoja, en lo que me hace llorar, en mi trato hacia los demás. Si estoy actualmente sirviendo en la iglesia, ¿considero que muestro un carácter cristiano? ¿Mis dones están respaldados por carácter? O sea, ¿estoy edificando al cuerpo de Cristo? ¿Busco su beneficio y no el mío? ¿Mi carácter es de testimonio para los no creyentes? ¿Cómo ha formado Cristo su carácter en mí a través de las pruebas? ¿Es mi meta máxima ser como Cristo? Aún más que los logros académicos, laborales, familiares, ministeriales. Creo estar invirtiendo mi vida en cosas perecederas en vez de en las no perecederas. Vivo despojándome del viejo hombre y vistiéndome del nuevo. Soy alguien que aborrece el pecado de la manera en que Dios lo hace, tomando con seriedad la santidad en la que debo crecer. Estoy disciplinando mi vida para la obediencia, aunque llegue a ser muy difícil y costosa. Persevero a pesar de mis frecuentes fracasos y caídas. Comprendo que es mi deber como cristiano crecer en el carácter de Dios, en el carácter de Cristo. Entonces, hermanas, que Dios nos guíe en este proceso de santificación. Vamos a estar hablando de algunas cualidades de carácter, no todas. Realmente esto lo veremos en un curso que se da en la iglesia en general, pero iremos viendo algunas cualidades, ¿no? Así que estemos preparadas y dispuestas a que el Señor transforme nuestras vidas. Y bueno, vamos a terminar este tiempo orando. Padre, gracias te damos, Señor, porque en tu infinita misericordia, Señor, tú nos has salvado, Señor, por gracia, y nos has traído, Señor, a un reino ahora distinto al que estuvimos por tanto tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque tu amor tan grande quiso salvarnos, Señor, y ahora que tenemos esa luz, Señor, de tu evangelio y tu palabra alumbrándonos, Señor, nuestro caminar, pues tú nos llamas también a ser santos como tú lo eres, Señor. Y queremos pedirte con todo nuestro corazón que tú nos ayudes, Señor, a crecer, a ser mujeres, Señor, que verdaderamente, Padre, busquemos andar en esa santidad, Señor. Que podamos despojarnos cada día, Señor, de todo ese viejo hombre que nos queda, Señor, que todavía está ahí, Señor, haciéndonos caer en tentación y muchas veces, Señor, recordándonos cosas que fuimos y que ahora tú nos ofreces una vida distinta, Señor. Ayúdanos a vestirnos del nuevo hombre, Señor, a ser mujeres conformadas a tu carácter, a tu imagen, Señor, que podamos, Señor, imitarte a ti, Padre, en ese carácter tan perfecto, Señor, que nos modelaste, Padre, que podamos seguir tus pisadas, Señor, y ser transformadas cada día para que realmente, Señor, tu obra se complete en nuestras vidas. Dios, nos ponemos en tus manos, Señor, ayúdanos a buscar y perseguir esta santidad y que cada día, Señor, sea un día de victoria donde tu carácter se refleje cada vez más en nosotras y podamos ser representantes dignas de ti, Señor, en esta tierra. Sabemos que seguiremos fallando y esa naturaleza pecaminosa siempre estaremos en esa lucha contra ella, pero sabemos que tu Espíritu Santo nos fortalece, Dios, cada día. Ayúdanos, Señor,
a vencer cualquier tentación y a poder, Señor, siempre tener nuestra mirada en lo eterno, sabiendo que somos peregrinos aquí, Señor, y que estamos siendo conformadas a tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos, Padre, y ponemos todo este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.